No es necesario decir todo lo que se piensa, pero sí es necesario pensar todo lo que se dice. ¿Qué le parece a usted esa frase? Está tremenda, ¿no? Quiero que abra la palabra del Señor en Proverbios capítulo 16, versículo 23. Y voy a leérselas en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: un hombre sabio siempre piensa antes de hablar, dice lo correcto y vale la pena escucharlo. ¿Es usted una persona que siempre piensa antes de hablar, que dice lo correcto y que vale la pena escucharle? Mire, hay un dicho que hemos visto nosotros en las películas cuando la policía atrapa a alguien y le dice: todo lo que usted diga va a ser usado en su contra. ¿Cuántos han escuchado eso? Y eso es una verdad para nosotros. Todo lo que nosotros digamos va a ser usado en nuestra contra. Imagínense, yo meditaba que en estos momentos de política que estamos viendo, sí que se ve eso. Los políticos usan cualquier cosa que haya dicho el otro para ponerlo en contra, para poner la gente en su contra. Entonces, puede que la persona haya dicho cualquier cosa en un momento de afán, de error, lo dijo sin pensar, pero eso quedó grabado y eso siempre va a ser usado en su contra. Y no solamente en lo político, hasta con los pastores. Hoy en día hay personas que se dedican a criticar a otros pastores, a hablar, a censurar a otras personas, y lo hacen basados en algo que dijo en una predicación, en algo que dijo en una entrevista, en algo que dijo en un video. Y todo lo que uno diga en la vida va a ser usado en su contra. Y yo pienso, si esto pasa aquí en la tierra, ¿cuánto más cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor? Y más con un acusador tan grande como el que nosotros tenemos. Por eso dice la Biblia en Mateo 12:36: mas yo os digo que de toda palabra ociosa, ojo lo que dice la Biblia, eso está hablando Jesús. Yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué le parece a usted eso? Tremendo. Por eso le digo que todo lo que digamos va a ser usado en nuestra contra, porque un día tú y yo vamos a tener que dar cuentas de cada palabra, de toda palabra ociosa. Y dice en el versículo 37: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Si nosotros creyésemos lo que dice esta Biblia, tendríamos mucho más cuidado de lo que hablamos, de cada palabra que sale de nuestra boca, y nos esforzaríamos por hacer lo que dice el versículo 23 de Proverbios 16: pensar siempre antes de hablar y decir lo correcto. Vamos a poner la imagen que está allá adelante y vamos a hacer un acróstico con esa frase: piensa antes de hablar. Y vamos a hablar sobre algunos principios importantes
algunas cuestiones importantes que nosotros debemos considerar antes de hablar. Número 1, con la P, pongamos la imagen. Ponte en el lugar de las personas antes de hablar. Ponte en el lugar de las personas. Hay una frase por ahí que leí en algún lugar que decía: ponte en el lugar de las personas en vez de poner las personas en su lugar. Porque muchas veces nos encanta poner las personas en su lugar, pero no nos ponemos en el lugar de las personas. Y antes de nosotros hablar, debemos considerar cómo se siente la persona con la cual o de la cual yo voy a decir algo. Ponerme en el lugar de las personas. ¿Sabes qué? En frases tan innecesarias y tan triviales hacemos sentir mal a la gente. Muchas veces nos encontramos una persona: ay, usted cómo está de gorda. ¿Cierto que sí? Y la otra persona ¿cómo reacciona? Ay, ¿verdad? Pero escúcheme esto. Si es una persona que viene luchando con eso, ¿cómo se siente por dentro? Ay, hermana, ¿usted cómo está de flaco? Y usted no sabe que de pronto es una persona que se siente muy mal porque ha venido bajando de peso por una enfermedad. Y usted, ¿cómo está de flaco? ¿Y a usted qué le importa? Si está gorda, si está flaca, ¿por qué no dice una cosa diferente? Y hablamos sin pensar. Escuche el título del tema de hoy. ¿Es necesario o no es necesario decir todo lo que piensa? Puede que yo piense que la persona está gorda, pero no necesito decirlo. ¿Cuántos me están entendiendo? Déjelo ahí en su pensamiento, porque la voz, la palabra es un pensamiento, pero en voz alta. Y esos son los que hacen daño, porque yo necesito ponerme en el lugar de las personas. Ponerme en el lugar de las personas. Usted es que está enfermo, uy, yo lo veo acabado. ¿Cuántos conocen personas así? ¿O cuántos algunas veces hemos sido ese tipo de personas? Incautos, que no nos ponemos en el lugar de las personas. ¿Qué dice la Biblia? Proverbios 16:24. Panal de miel son las palabras que amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Nosotros debemos ser personas de palabras amables, que endulcen la vida de las personas que nos escuchan. Y esa palabra amables tiene que ver con el amor. Por eso dice la Biblia: si hablo en lenguas humanas y angélicas, dice 1 Corintios 13:1, pero no tengo amor, soy nada más un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Usted puede hablar todas las lenguas que quiera, humanas, idiomas y el lenguaje angelical, pero si usted no aprende a controlar su lengua y hablar palabras de amor, palabras amables, según la Biblia, usted es un platillo que suena maluco. Qué tremendo esto, ¿verdad? Dice la Biblia en Eclesiastés 10:12: las palabras del sabio son placenteras, pero los labios del necio son su ruina. Que nuestras palabras sean ¿qué? Placenteras. Que las personas no se tengan que sentir mal. Que nos pongamos en el lugar de las personas. Antes de hablar, pensemos
qué es lo que estamos diciendo. Dice Proverbios 12:25, en la Nueva Versión Internacional: la angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegra. En vez de decir usted, como está de gorda, como está de flaco, diga, como está de bonita, como está de guapo, como está de hermoso. Y si no le parece, entonces no lo diga, pero no se ponga a hablar sin ponerse en el lugar de los demás, porque hay veces con nuestros comentarios que uno dice, es que yo siempre digo la verdad. Pues guárdese su verdad, porque usted debe ponerse en el lugar de las personas y no dañar el corazón de la gente. ¿Estamos bien hasta ahí? Y no solamente en el hablar, sino simplemente en la conversación. Cuando alguien le esté hablando, usted muestre empatía, hágale sentir que lo que le está diciendo le importa, es importante, es valioso. Eso tiene que ver con la sabiduría y usar bien nuestras palabras. Número 2, pongamos de nuevo la imagen. No solamente que antes de hablar debemos ponernos en el lugar de las personas, sino procurar que lo que nosotros hablemos sea interesante. ¿Que sea qué? Interesante. Porque miren lo que dice la Biblia, que nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios por las palabras ociosas, no por las palabras interesantes, por las palabras ociosas. Y el significado, yo se lo dije, ocioso es algo que es inútil, que no sirve, que no es interesante, que no es relevante, que son, como decimos nosotros aquí, muchas veces hablamos por hablar bobadas. Y debemos procurar que nuestra conversación sea interesante, porque si lo que hablamos no es interesante, vamos a terminar hablando lo que dice la Biblia en 1 de Timoteo 5:13. Mire lo que dice la Biblia. Aquí la Biblia está hablando sobre muchas personas desocupadas y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente son ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Entonces, cuando usted no se ocupa en hablar cosas interesantes, termina hablando por ahí cosas que no debería. De hablar con hablar terminamos hablando de esta persona, terminamos murmurando de aquel, terminamos chismoseando de otro, terminamos hablando cosas que dice la Biblia que no deberían. Es por eso que la Biblia dice que sean pocas nuestras palabras. ¿Por qué? Porque en Proverbios 10:19 dice, el que mucho habla, mucho yerra. Es decir, el que mucho habla, mucho se equivoca. Pero el que es sabio, ¿qué hace? Refrena su lengua. Mire cómo lo dice la versión lenguaje actual: hablar mucho es de tontos, saber callar es de sabios. Hablar mucho es de tontos. Proverbios 17:27 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido, el que ahorra sus palabras. Y que cuando hables cosas interesantes, poniéndote número uno en el lugar de las demás personas. Dice la Biblia en Colosenses 4:6 que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Y para que una conversación sea amena
y de buen gusto tiene que ser interesante, porque si no, eso ni es ameno ni es de buen gusto. Vamos al punto número 3. Pongamos de nuevo la imagen, el acróstico de hoy. Antes de hablar, número 1, ponte en el lugar de las personas. Antes de hablar, número 2, enfócate en hablar cosas interesantes. Número 3, que cuando tú hables, piense que sean cosas edificantes. Dice la Biblia en Efesios 4, versículo 29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. ¿Para qué? Para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino que antes de hablar piensa que sea algo edificante para el oyente, para la persona que me escucha. ¿A qué le suena a usted algo edificante? Edificante es algo que construye, que trae crecimiento. Lo contrario a edificar es destruir. Y muchas veces lo que hacemos con nuestra conversación y nuestras palabras, en vez de edificar, es terminar destruyendo. La Biblia dice en Proverbios 11:9: con la boca el impío, ¿qué hace? Destruye a su prójimo. Destruye a su prójimo. Qué terrible. Pensemos, volvamos a la cuestión política que estamos viviendo. ¿Cuál es el propósito de cada candidato? Destruir al otro, y destruirlo con sus palabras y argumentos. Si esos son los que nos van a gobernar a nosotros, de ahí para abajo piense usted, destruyendo al otro para ponerme yo, para que la gente me admire y me crea, destruyo y piso al otro. Es una cosa sucia, es terrible, y eso nada más nos muestra hacia dónde vamos como nación, como generación. Destruimos a las personas a través de los chismes, destruimos a las personas a través de las calumnias, a través de mentiras, a través de juicios, a través de sembrar discordia. La Biblia dice, volvamos al versículo por el lenguaje actual: no digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente. Que cuando yo hable, lo que yo hable ayude a crecer espiritualmente. Siguiente, con la N, antes de hablar. Según la Biblia, nosotros debemos considerar que antes de hablar no hablemos necedades. Pongamos el versículo, por favor, allí en Efesios 5:4. No hablen palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Leamos ese mismo versículo, pero en palabra de Dios para todos. Dice: tampoco digan groserías, tonterías, ni hagan bromas vulgares. Mejor alaben y den gracias a Dios. ¿Es usted una persona de groserías, que habla tonterías, que hace bromas vulgares, que tiene chistes groseros en su boca, o que le gusta escuchar ese tipo de cosas? Pues la Biblia nos está mostrando que esa no es la manera de hablar de una persona de Dios. Dice la Biblia en 1 Corintios 15:33: no se equivoquen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
Proverbios 4:24 dice: no te rebajes diciendo palabras malas e indecentes. No te rebajes. Si somos cristianos, si somos hijos de Dios, nuestra manera de comportarnos, de pensar, miren todo lo que hemos venido hablando, la manera de pensar, mi manera de creer, de actuar, mi manera de hablar tiene que ser como la de un hijo de Dios. Vamos al siguiente punto de nuestro acróstico. Número 1, antes de hablar, ponte en el lugar de las personas. Antes de hablar, que tu conversación sea interesante. Antes de hablar, piensa si lo que vas a decir es edificante. Antes de hablar, enfócate que no sean necedades, groserías, cosas que te hacen rebajar. Y siguiente, antes de hablar, piensa en sembrar la buena semilla. Cada uno de nosotros es un sembrador. La Biblia dice en Marcos capítulo 4 versículo 3: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y cuando usted sale de su casa por la mañana, usted sale a sembrar. Piense en su vida como un sembrador. ¿Y qué es lo que usted está sembrando en las personas que lo están escuchando? Y más adelante dice en Marcos 4 versículo 14: el sembrador es el que siembra la palabra. Pero la pregunta es si usted es una persona que está sembrando la palabra a través de su boca. Porque con nuestra boca nosotros podemos sembrar en las personas un chisme. Con nuestra boca nosotros podemos sembrar en la persona un disgusto. Podemos sembrar en las personas que se sientan mal en la iglesia. Podemos sembrar cosas perversas, basura en los corazones. Pero antes de hablar debemos considerar que tú y yo somos sembradores y que tenemos la semilla del evangelio, y que siempre que hablemos como hijos de Dios debe quedar una pequeña semillita sembrada en los corazones de las personas que nos escuchan, que algo quede sembrado, que algo estemos sembrando. El Señor Jesucristo dice en Marcos 16:15, Jesús le dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda la gente. A mí me parece desastroso los estados de los cristianos hoy en día. Qué asco. Sembrando basura de política, sembrando odio contra candidatos, sembrando discordia, sembrando desunión en la gente. Hermano, usted y yo no estamos para sembrar ese tipo de cosas. Nosotros somos portadores de buenas noticias, no de malas noticias. Fíjense, yo le voy a decir una cosa. La mayoría de todos esos memes políticos que usted ve en las redes sociales, ¿sabes quiénes hacen esa gente? ¿Ustedes quiénes creen que hacen esos memes? La gente. Detrás de todos esos memes hay estrategas políticos en cada campaña que son contratados, equipos de publicidad, gente pensante, gente de muy buenas ideas, que son contratados específicamente para sembrar ese tipo de imágenes y cosas que hacen para burlarse del otro, para quedar mal al otro, para echarle agua sucia al otro. Y nosotros como cristianos trabajando para ellos, en difundirles la basura y ayudándolos. No, usted y yo trabajamos para el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Y nosotros no somos portadores de malas noticias. Nosotros somos sembradores no de cizaña. Nosotros somos sembradores del evangelio. Y el evangelio son buenas noticias.
de un reino superior al reino de este mundo, del reino de los cielos. Buenas noticias que dicen que Jesús te perdona, que Jesús te ama, que Jesús te sana, que Jesús te libera, que Jesús tiene una nueva oportunidad para ti. Increíble, yo no puedo creer un cristiano poniendo en sus redes sociales cosas criticando a otro pastor. Me parece desastroso, gas. Porque ese es el papel del diablo, eso no es el papel de un hijo de Dios. ¿Dónde dice la Biblia que nosotros estamos puestos para eso? La Biblia dice: ¿tú quién eres para que juzgues al siervo de otro? Para su Señor caerá o estará en pie. ¿Dice eso la Biblia o no? Si está mal, él al Señor tendrá que darle cuentas. Pero no nos corresponde a nosotros ser sembradores de discordia y de cizaña. Somos sembradores de buenas noticias. Habla de Cristo, habla la verdad, habla del principio sin atacar a la gente, porque tú y yo estamos llamados para ser servidores de Cristo. Escúchame, tú y yo somos los portadores, los sembradores del reino de Dios. Dice la Biblia en Efesios 5:19: hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esa es la manera como deberíamos hablar los hijos de Dios. Una manera de hablar diferente, porque escúchame, tú puedes hablar lo que quieras y publicar lo que quieras, pero la Biblia dice que tú vas a darle cuenta a Dios por toda palabra ociosa, inútil, innecesaria, sin ponerte en el lugar de los demás, sin pensar que ese pastor o ese político o esa persona tiene hijos, tiene una familia también. ¿Cuántos están entendiendo el punto? Sin pensar, sin ponernos en el lugar de la gente, destruyendo la gente y actuando como el diablo quiere vernos actuar, actuando como lo que es el enemigo. La Biblia dice que el enemigo es un acusador de los hermanos. Y cuando tú estás acusando a otro, estás haciendo perfectamente el papel del enemigo. Te estás portando como enteramente un hijo del diablo, un acusador. Y antes de tirar la piedra, acuérdate que todos somos pecadores. El que esté libre de pecado, que tire la primera palabra. Porque hoy en día no tiramos piedras, pero con nuestras palabras matamos a la gente, hacemos daño, acusamos, juzgamos, porque somos los dueños de la verdad, porque nuestra doctrina es la correcta y todos los demás están equivocados. Ojo con eso, porque a Dios tendremos que darle cuenta de nuestras palabras. Siguiente y última: antes de hablar, ponte en el lugar de las personas. Antes de hablar, que sea edificante, interesante lo que estás diciendo. Antes de hablar, piensa que no digas necedades. Antes de hablar, acuérdate que tú eres un sembrador, no de basura, no de cizaña, un sembrador de la buena semilla. Deja una buena semilla en la gente. Y antes de hablar, que tus palabras animen y alivien. Sí que necesitamos ese tipo de palabras hoy en día, porque personas que canten las 4 tablas, las 4 verdades y que juzguen es muy fácil encontrar, pero personas que animen es muy difícil encontrarlas, y todos necesitamos ese tipo de palabras. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:11: por eso anímense unos a otros y fortalezcanse en la fe, así como lo están haciendo ahora. El apóstol Pablo le dice a los creyentes: ustedes deben animarse unos a otros. ¿Y cómo nos podemos animar unos a otros? ¿A través de qué? De nuestras palabras. ¿Cómo animas a otra persona sin palabras? Necesitamos animarnos unos a otros. Primera de Tesalonicenses 4:18 dice: por lo tanto, aliéntense los unos a los otros con estas ¿qué?
palabras, usar las palabras para alentar a otros. Yo quiero preguntarle, ¿es usted una persona que utiliza sus palabras para alentar a otros? ¿Cuándo fue la última vez que usted alentó, animó a alguien con sus palabras? La Biblia habla de alentar, de animar, de consolar unos a otros. Estamos en un mundo cruel. Hay gente que está sufriendo, hay gente que está dolida, hay gente que está preocupada, hay gente que ha caído en tentación, hay gente que ha fallado y que no necesita a alguien más que le restriegue sus verdades en la cara, que necesita a alguien que le levante, que le anime, que le diga: tú puedes salir de esto, Dios te puede ayudar, Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Proverbios 12:25 dice: las preocupaciones no dejan a la gente ser feliz. ¿Sabes cuántas personas hay afuera y aún adentro de la iglesia con preocupaciones? Dice: pero las palabras de aliento le traen alegría. Necesitamos palabras de aliento que traigan alegría en un mundo cruel. Pongamos la imagen de nuevo, por favor, la última imagen. Un hombre sabio siempre piensa antes de hablar. Dice lo correcto y vale la pena escucharlo. Llevémonos ese versículo hoy para nuestra casa. Pero no solamente que quede en nuestra memoria, sino que tú y yo digamos: yo voy a vivir este versículo de ahora en adelante. Voy a ser ese hombre sabio, esa mujer sabia. Siempre piensa antes de hablar. Aun cuando estemos enojados, antes de decir eso que vamos a decir, que va a herir a nuestra esposa, que va a herir a nuestros hijos, pensar antes de hablar. Antes de hablar, piensa. No es necesario, repítase eso, no es necesario decir todo lo que pienso, pero sí es necesario pensar todo lo que digo. Y como yo pienso todo lo que digo, entonces voy a ponerme en el lugar de las otras personas. Y que mi conversación sea ¿qué? Interesante. Que lo que yo hable valga la pena, que no sean palabras ociosas, que no tienen nada que ver. La parte número 3, la E, que mi conversación sea ¿qué? Edificante, que lo que yo diga edifique a los otros, los haga ser mejores, pueda hacer crecer a la gente. La N, que yo no hable ¿qué? Necedades. ¿Qué son necedades? Chistes groseros, cosas de mal sentido, groserías, cosas que no vale la pena mencionar. La S, siempre tener en cuenta que yo soy un ¿qué? Un sembrador, y que con mi boca yo voy a sembrar buena semilla. Que siempre alguien que hable contigo se lleve una semillita. Háblale algo de Dios. Háblale algo del Señor, háblale algo del Evangelio, háblale algo de la palabra, que siempre se vaya con una semillita de Dios. Y ya que siempre hablemos palabras que animen y alivien, que sanen a las personas, que las levanten, así como la Biblia nos levanta y nos sana a nosotros. Pongamos el versículo para llevarnos a la casa. Un hombre sabio siempre piensa antes de hablar, dice lo correcto y vale la pena escucharlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso a la palabra del Señor. Póngase sobre sus pies un momento si puede hacerlo. Y vamos a orar. Dile: Señor, te damos gracias por lo que tú nos hablas hoy. Todo lo que digas será usado en tu contra. Así como hay muchos grabando lo que otros dicen para después acusarlo, hay un acusador que tenemos
que está mirando cómo puede usar todo eso que tú dices en tu contra. Algún día tú y yo tendremos que darle cuentas a Dios de lo que hemos hablado. Y dile: Señor, ayúdame y hazme entender que no es necesario decir todo lo que pienso. Yo puedo pensar muchas cosas, tener muchas opiniones, pero me las puedo guardar. Pero sí es necesario pensar en todo lo que yo estoy hablando. Pensar antes de hablar, porque la palabra, la boca, la lengua tiene mucho poder para hacer daño, para edificar, pero para destruir también, para aliviar, pero también para enfermar, para dañar a la gente. Señor, clamamos que nos transformes. Hemos estado hablando sobre un cambio en nuestra manera de pensar, pero hoy tú nos hablas acerca de un cambio en nuestra manera de hablar. Que seamos personas que se pongan en el lugar de los demás, que hablemos cosas interesantes, que hablemos cosas edificantes, que no hayan en nuestra boca groserías, que seamos los sembradores de buenas noticias y que seamos personas que animan y alivian a un mundo enfermo, caído. Señor, que no solamente seamos oidores, sino hacedores, y que nos ayudes, porque esto no es fácil, y ayúdanos a aplicar esto en casa con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, madres, hermanos, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros enemigos. Que apliquemos esto en la política, en todas las conversaciones, en nuestros estados, en nuestras publicaciones. Que seamos personas sabias, sabias en esta generación. Cambia nuestra vida y danos un carácter, una manera de pensar, de hablar y de comportarnos como el tuyo, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús.